Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Hablar de la santidad, hablar de pureza de la vida es, claro, algo absolutamente crítico. Es el deseo del Señor que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Es la palabra de las Escrituras que si dices que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Y claro, Él anduvo sin pecado. Y claro que este es el punto entero de la santificación. Y enfrentar esto es realmente crítico, particularmente en su juventud. Aunque nunca olvidaré, estando en el cuarto de un hospital, un hombre de 78 años de edad estaba muriendo del corazón. Y estuve de pie y me incliné sobre su cama y le dije, ¿estás listo para ir al cielo? Y él estaba llorando y yo estaba un poco preocupado por su condición. Lo había conocido por varios años. Él dijo, bueno, mi confianza está en Jesucristo, 78 años de edad. Pero él dijo, simplemente nunca pude obtener la victoria sobre la pornografía. 78 años de edad. Eso me impresionó bastante, porque él ni siquiera había vivido en esta generación. Él ni siquiera había tenido una computadora, ni fue la industria de las películas como lo es en la actualidad, ni la televisión como lo es en la actualidad en los años que él cultivó hábitos. Aparentemente hubo acceso a ese tipo de cosas para él, y aquí estaba él a sus 78 años de edad, y esa fue la herida profunda, en un sentido, que él estaba llevando al encontrarse con el Señor en el cielo. Si vas a ganar esa batalla, te voy a decir el día de hoy en dónde debes ganarla. Y me voy a concentrar en el meollo del lugar en el que debe ser ganada la batalla, y quiero comenzar con una ilustración de un hombre llamado Job. Ustedes, estoy seguro que recuerdan a Job. Job, no necesitan abrir su Biblia ahí en un momento. Voy a llevarlos ahí en un momento. Job, de acuerdo con el propio testimonio de Dios, fue un hombre justo. De hecho, en el primer capítulo de Job, en la primera parte del primer capítulo, él es identificado como uno de los más justos, y no el hombre más justo sobre la tierra. El hombre más puro, el más santo. Eso se presenta frente al trasfondo de lo que podrías esperar, porque eso se encuentra mucho antes de que la revelación de las Escrituras jamás fue escrita. Él habría vivido en el periodo patriarcal, en la época de Génesis, entonces él no habría tenido ninguna escritura que leer. Ciertamente no habría tenido nada de los detalles del Nuevo Testamento acerca de la santificación en que apoyarse. Sin embargo, él sabía lo que era amar a su Señor con todo su corazón y alma, e impactó su vida al punto que Dios lo reconoce como el hombre más justo. Y después todo salió mal en su vida. Sus hijos, su familia, llegaron a cenar a una de las casas de los hijos, y los sabeos vinieron y atacaron el lugar y mataron a su familia entera, a todos sus hijos. Y después de ahí fue a sus cultivos y a sus animales, y después a su propia salud física, y terminó con estas úlceras terribles por todo el cuerpo. Digo, hablas de un desastre tras otro, y la pregunta, claro, que surge en tu mente es, si esto le pasa al hombre más justo en el mundo, ¿qué significa la bendición? Si ser justo supuestamente debe producir bendición, ¿cómo es que esto funciona? Pero bueno, Job está en una situación triste. La única persona que queda en la familia inmediata es su esposa, y francamente ella es un dolor de cabeza. Ella le dice, maldice a Dios y muere, lo cual es un consejo terrible. Y sus amigos, claro, saben de este desastre horrendo, y entonces vienen a consolarlo. Y sus amigos se sientan durante 7 días y no dicen nada. Estuvieron en silencio durante 7 días. Les tomó 7 días simplemente de llorar en silencio para alcanzar un punto en el que pensaron que podían decir algo. Así de profundo era el sufrimiento. Lo único que pudieron hacer era simplemente agonizar con él, y al final de 7 días dieron discursos. Ahora, durante esos 7 días fueron infinitamente sabios, porque no dijeron nada torpe. Tan pronto como abrieron sus bocas, toda la sabiduría se fue, y dieron estos discursos ridículos. Y el meollo fue, bueno, esto es evidencia de que tú eres un hombre pecaminoso. Esto prueba sin lugar a dudas, Job, de que realmente hay algo que está podrido en tu vida, y obviamente no sabemos eso. Ahora recuerden que ninguno de ellos supieron de la conversación que Dios tuvo con Satanás que produjo esto. Ninguno de ellos conoció la evaluación de Dios acerca de Job, porque
Eso estaba en los consejos secretos del cielo. Entonces, le dieron el trato estándar que la mayoría de la gente da si estás enfrentando ese tipo de problema en la vida. Debe ser una persona mala. Y entonces dieron sus discursos torpes y Job escucha y después él les responde en el capítulo 31 de Job al hacer un poco de inventario de su vida. Él dice, bueno, hice un pacto con mis ojos y no he estado viendo a ninguna virgen. Si he caminado en mentira y mi pie se ha apresurado a buscar el engaño, entonces que Dios me lo muestre porque veo mi situación y tengo integridad. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer o si he estado mirando la puerta de mi vecino, ustedes saben, este es alguien que está observando, que mi esposa esté con otro, que mi esposa me deje y cocine para alguien más, porque ese sería un crimen de lujuria. Si he menospreciado el clamor de mis esclavos, hombres o mujeres, cuando se quejaron contra mí, si no he tratado bien a mis empleados, entonces que Dios me lo muestre. Si he mantenido alejado al pobre de su deseo, si he causado que los ojos de la viuda caigan, ustedes saben, se refiere aquí a que ha bajado su cabeza ella en desesperanza porque él no satisfizo la necesidad de la viuda. Si he puesto mi confianza en el oro, si me he regocijado en la muerte de mi enemigo, él está atravesando por una lista de todas las cosas posibles que él pudo haber hecho mal. Y al final de esto, él dice, simplemente no veo nada de esto. Y entonces el capítulo 32, versículo 1, de manera tan maravillosa, entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job, escuchen esto, porque él era justo a sus propios ojos. Hombre, subrayen eso, marquen eso. Eso es realmente crítico. Job 32, 1. Él fue justo a sus propios ojos. No era cuestión de lo que la gente pensaba de él. Ellos estaban mal. Ellos no habían visto ninguno de estos pecados. Él dijo, si he hecho algo de esto, díganme. Ellos simplemente lo asumieron porque las cosas no estaban saliendo muy bien. Pero al final del día, él depende no de lo que Dios conoce, porque él no sabe lo que Dios conoce, ni lo que ellos piensan, porque ellos no piensan correctamente. Al final de todo eso, él es justo en sus propios ojos. Él ha hecho una evaluación en su propio corazón y ha sido justificado. Eso es crítico. Permíteme decírtelo de manera simple. Si vas a ser una persona santa, vas a tener que ser una persona justa y va a tener que llevarse a cabo en tu propio corazón. Ahí es en donde la batalla tiene que ser peleada. Tienes que poder decir lo que Job dijo. Soy justo, me he visto a mí mismo, me he examinado, he visto mis motivos, he visto mi corazón y no acepto sus acusaciones. Porque si es algo menos que eso, va a explotar, te lo prometo. Si no ganaste la batalla en el interior, tarde o temprano se va a aparecer en el exterior. No puedes mantener la tapa sobre eso. Es imposible. No eres tan inteligente, no estás así de alerta. No eres así de disciplinado. Si estás perdiendo la batalla en el interior, cuando nadie lo sepa, cuando nadie ve, y tú sabes que no eres justo ahí, se manifestará. Debes tener la certeza de que tu pecado, ¿qué?, te alcanzará. Permíteme llevarte a otro hombre en el Nuevo Testamento. Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Y, como ustedes saben, este es uno de mis libros favoritos, escrito por, en mi juicio, el líder más grande que jamás vivió humanamente, el apóstol Pablo, porque el modelo de su liderazgo está en esta epístola. En 2 de Corintios tienes un mejor vistazo del corazón de Pablo que en cualquier otro lugar en el Nuevo Testamento. Y la razón por la que lo tienes es porque él está bajo ataque. Es lo mismo con Job, él está bajo ataque. Nada más que en esta ocasión no son sus amigos, sino que son sus enemigos. Con Job fueron sus amigos quienes estaban atacando su credibilidad y su integridad. Y Job pasó la prueba al decir, he examinado mi vida y les quiero decir que soy justo. Bueno, Pablo está siendo atacado por enemigos. Ellos, los falsos maestros, una combinación, como ustedes saben, de filosofía griega y oratoria griega en cierta manera unidos, con elementos judaizantes de judaísmo invadiendo a la iglesia. Los falsos maestros entraron a la iglesia corintia, querían enseñar mentiras como los falsos maestros siempre lo hacen. Son agentes de Satanás y traen doctrinas de demonios y como ustedes saben, son como el reloj que no funciona, están bien 2 veces al día y eso les da algo de credibilidad. Y entraron a Corinto y sabían que iban a enseñar mentiras y trastornar el evangelio y destrozar a la iglesia y destruir el evangelismo. Iban a tener que deshacerse de la confianza que la gente tenía en Pablo. Entonces decidieron atacar a Pablo. Si podían desacreditar a Pablo,
si podían atacar totalmente a Pablo. Sucede todo el tiempo, la gente lo hace a sus pastores, como ustedes saben. Alguien que decide que quiere traer alguna enseñanza nueva a la iglesia o alguna nueva estructura de poder a la iglesia, hacen todo lo que pueden por atacar al pastor, destruir al pastor. Sucede no solo en iglesia, sucede en cualquier ambiente. Y eso es lo que pasó. Entonces comenzaron atacando a Pablo. Y básicamente dijeron, y les voy a enseñar la clave aquí, está en el capítulo 4, versículo 2. Él dice, renunciando al oculto debido a vergüenza, no andando en astucia o adulterando la palabra de Dios. Y aquí está de lo que estaban acusándolo. Lo estaban acusando y tienen que, en cierta manera, ver todo el libro para poder armar todos los pedazos de esto. Estaban acusándolo de pecado sexual, lo estaban acusando de avaricia material, lo estaban acusando de estar en el ministerio por motivos de dinero y por buscar favores de las mujeres, lo estaban acusando de falsificar sus credenciales apostólicas, lo estaban acusando de sobreestimar su impacto y eficacia ministeriales, lo estaban acusando primordialmente de tener una vida de vergüenza oculta, secreta. En otras palabras, él era un farsante, él era un hipócrita, él se presentaba como si fuera el siervo de Dios y el hombre de Dios, pero debajo de la superficie estaba esta vida impía, miserable, vergonzosa, escondida, y que él le estaban dando una astucia. Esto es, que él era un engañador, que él no era verdadero a la palabra de Dios, que le estaba adulterando. Digo, ese es el resumen. Eso es lo peor que se puede decir, que debajo de la superficie de este proclamador del Evangelio aparentemente piadoso y fiel, había una vida secreta, escondida de vergüenza, y él no era nada más que un hipócrita. Y saben una cosa, hay gente en el ministerio para quien esto es verdad. Están ahí predicando y enseñando, y debajo de la superficie hay una vida escondida de vergüenza. Acaban de descubrir un pastor ahí en la parte central de Estados Unidos que predicó en su iglesia durante más de 20 años. Eso significa que probablemente en esa iglesia hubo gente que nacieron y habían crecido hasta llegar a sus años 20 cuando él estuvo ahí, y habían vivido sus vidas bajo el liderazgo de este hombre. En la iglesia descubrieron que durante esos 20 años le habían estado dando dinero, y le habían estado dando dinero porque él tenía un deseo por darle dinero a familias pobres en el área como un testimonio de la iglesia, y le dieron efectivo para que pudiera dárselo a familias pobres. Comenzaron a hacer algo de estudio y descubrieron que las familias pobres nunca recibieron eso, sino que las prostitutas locales lo recibieron durante un periodo de 20 años. Ahora esa es una vida secreta escondida de vergüenza. Él fue exhibido. Y claro, inmediatamente la gente entonces que se había sentado bajo su ministerio durante 20 años, regresó a lo largo de 20 años en su mente y dijeron, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Si este hombre, sin el poder e influencia del Espíritu de Dios, ha sido mi maestro, cosas horrendas como esa suceden de vez en cuando. Y hay personas que tienen una vida escondida de vergüenza, y ustedes lo saben, han experimentado algunas cosas como esa también. Algunas veces inclusive son sus padres o alguien en su familia, quienes aparentan ser alguien en la iglesia, pero debajo de su vida son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Entonces dijeron eso de Pablo, y quiero que vean la respuesta de Pablo, capítulo 1, versículo 12, porque creo que esto nos lleva de regreso a la médula de lo que estamos hablando aquí. 2 Corintios 1:12, este es el corazón y alma del asunto. Nuestra confianza es esta. Ahora Pablo dice, miren, tengo que responder estas acusaciones. Ahora quiero que sepan que Pablo es un hombre humilde, sabemos eso de manera muy clara, se ve en todo lo que él escribe, él es un hombre no egoísta, él es un hombre que exalta a Cristo, él no quiere hacer nada más que exaltar a Jesucristo y a él crucificado. Él, cuando se le pidió que presentara sus credenciales apostólicas, él dijo, yo he sido golpeado más que ustedes, estuve en un naufragio y todo eso, apedreado y dejado para morir. Él vio su sufrimiento como la verdadera credencial de su apostolado, porque ahí estaba la esencia de su humillación por causa del Evangelio. Él no fue un hombre orgulloso, pero él estaba dispuesto a defenderse a sí mismo en contra de acusaciones falsas, porque él no quería que la gente creyera que no era verdad su vida y por lo tanto desacreditar su ministerio y por lo tanto alejarse de la verdad que él predicaba. Entonces, él, no con muchas ganas, él odia hacer esto, y ven esto a lo largo de toda esta epístola. Él odia tener que defenderse a sí mismo, pero lo hará. Lo hará. ¿Y cómo lo hará? Estuve en un avión cruzando Estados Unidos y uno de los predicadores, entre comillas, más prominentes evangélicos de la televisión estaba sentado atrás de mí en el avión, y él bebió demasiado y llegó al punto en el que estaba en estado de ebriedad, y me vio y él sabía quién era, y después él, desconozco la razón, no le caí bien. Y entonces
en su falta de dominio propio, decidió decírmelo. Y él simplemente me reprendió fuertemente. Y yo le dije, bueno, esto es algo muy interesante que estás sentado aquí, me estás hablando, porque en este momento estoy escribiendo una evaluación de tu libro para la revista de Moody Monthly. Entonces quizás te podría hacer algunas preguntas personales para asegurarme de que entiendo esto correctamente. Bueno, esa fue una reunión providencial bastante asombrosa. Bueno, él empezó a hablarme y usó algunas palabras profanas en contra de mí, y escribí la evaluación y fue publicada. Más tarde, unas 2 semanas después de este incidente en el avión, recibí un sobre grueso, así de grueso, escrito por él, lleno de 15 cartas escritas por toda persona que estaba en su personal que lo conocía, diciéndome qué persona tan maravillosa era él. Yo he trabajado con este hombre y párrafo tras párrafo, 15 cartas de todas estas personas diferentes en su organización. ¿Y saben una cosa? No creí eso, no lo creí. ¿Qué es eso? Yo vi lo que estaba en su corazón. Cuando él estuvo bajo la influencia del alcohol, la realidad se manifestó. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo para defenderse a sí mismo? Va a decir, aquí están 15 cartas de 15 de mis amigos más cercanos. ¿Dicen que tengo una vida escondida de vergüenza? No, no la tengo. ¿Y aquí están 15 cartas? No. Vean el versículo 12. Aquí está nuestra confianza. El testimonio de nuestra conciencia. Miren, Pablo dice, quiero decirles, he visto en el interior, y aquí está el testimonio de mi propia conciencia, que en santidad y en sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. En otras palabras, esta santidad y esta sinceridad piadosa viene por la gracia de Dios, no por la sabiduría de mi carne. Pero les estoy diciendo algo. Mi conciencia me dice que nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes de una manera que es santa y piadosa. Quiero decirles algo. Si no puedes decir eso, tienes un problema. Realmente tienes un problema, porque solo es cuestión de tiempo antes de que se manifieste. Si no puedes decir con Job, me he examinado de manera completa y les quiero decir, soy justo, tan justo como un hombre puede ser delante de Dios. Si no puedes decir eso, tienes un problema serio porque estás perdiendo la batalla en el interior y se va a manifestar en el exterior porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Y si se te acercan y te dicen, tienes una vida secreta de vergüenza encubierta, si alguien viniera y te acorralara y te dijera, hay cosas secretas en tu vida, cosas vergonzosas que solo tú conoces que estás tratando de encubrir y demás, podrías ponerte de pie con el apóstol Pablo y decir, mira, mi confianza orgullosa es esta, que mi conciencia me dice que me he conducido en el mundo, eso significa en el mundo afuera de la iglesia cuando nadie está viendo, y me he conducido en la iglesia ahí con ustedes de tal manera que mi conciencia me dice que me he conducido en santidad y sinceridad piadosa, no por mi propia capacidad carnal, sino por la gracia de Dios que está operando en mí. Ahí está. Ese es el lugar más seguro en el que jamás estarás. Y esa es la corte terrenal más elevada. Dios es la corte celestial más elevada. La corte terrenal más elevada es la conciencia. Algunas veces la gente me dice, bueno, John, ustedes saben, ¿a quién le rindes cuentas? ¿A quién le rindes cuentas? Hay una lista inmensa de personas a quien le rindo cuentas. A ustedes les rindo cuentas. Ustedes esperan cierto tipo de conducta de mí, ¿no es cierto? Yo les rindo cuentas, créanme. Ustedes tienen expectativas de que yo, como un hombre de Dios, como un maestro de la palabra de Dios, como el presidente de una universidad que lleva el nombre de Jesucristo, ustedes tienen expectativas de mí, de que yo de manera legítima establezca el hecho de que debo vivir una vida piadosa, que debo vivir en santidad y sinceridad piadosas. Ustedes tienen esa expectativa de mí. Esa expectativa de mí es un punto de rendición de cuentas. Y si ustedes la tienen y están aquí por un tiempo y se han ido y la facultad está aquí todo el tiempo, la tienen en una base permanente. Y después hay gente que me rodea, gente con la que trabajo como Mark y Dick y Brad y Kevin y otros, y tienen expectativas de mí. Y también las otras personas con las que trabajo en los diferentes ministerios, también los ancianos de Grace Church y también la congregación ahí. Tengo mucha rendición de cuentas ahí. Mi esposa ya cree que debo hacer todo lo que predico de manera perfecta. Y le digo, mi amor, yo predico un mensaje mejor del que puedo vivir. Digo, por favor, dame algo de colchón, un poquito. Esa es mucha rendición de cuentas.
Mis hijos esperan que viva lo que predico. ¿Crees que tienen una expectativa para mí? Claro que sí. Mis nietos esperan que viva una vida que apoya lo que yo digo que creo. Y esas personas, como ustedes saben, están a diferentes niveles a mi alrededor, moviéndose a niveles muy íntimos, en donde la gente que trabaja de cerca conmigo me han visto en toda situación y siempre me sorprende. Estuve en un elevador en otro país no hace mucho tiempo y le pregunté a una persona algo así como, ustedes saben, ¿en qué piso está tal y tal? Y alguien se volteó y dijo, yo conozco esa voz, tú eres John MacArthur. Oh, eso me pasa bastante. Caminando por la calle en algún punto, en alguna otra parte del mundo, la gente, ustedes saben, rindo cuentas, pero permítanme decirles algo. Nadie en este planeta conoce lo que hay en mi corazón. Nadie. Y no puedo rendirle cuentas a nadie a ese nivel. Ahí es en donde la batalla se gana o se pierde. Y si tú le estás perdiendo ahí, vas a perderla afuera porque no puedes mantener la tapa sobre eso. Pasa a Santiago y como ustedes saben, no sabía lo que iba a decir hasta que comencé a decirlo. Entonces vamos a seguir y vamos a ver hasta dónde llegamos. Es algo divertido, como ustedes saben. Vas y te oyes porque no sabes lo que vas a decir. Santiago 1, pero estoy hablando del corazón. Entonces ustedes entienden pasajes que vienen a mi mente. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando él es atraído y seducido por ¿qué? Díganlo. Por su propia concupiscencia. Ahí está el problema. El problema no es lo que está afuera, sino es lo que está adentro. 5 personas podrán ver la misma imagen y tener 5 reacciones diferentes a esa imagen. 5 personas podrían oír la misma conversación y tener 5 respuestas diferentes. Lo que importa es lo que está en el interior. El problema está en el interior. La tentación se lleva a cabo en el interior cuando eres llevado. Como ustedes saben, es como simplemente te coloca un garfio en tu nariz y te arrastra como un esclavo. Y después, versículo 15, cuando la concupiscencia concebido da luz ¿a qué? Al pecado. Y ustedes lo saben. Lo concibes en tu mente y nace en tu vida. Y al final es algo mortal. Versículo 15 dice que da luz la muerte. Y esa es la razón por la que el versículo 16 dice, no os engañéis, amados hermanos, no se engañen pensando que pueden cultivar en sus corazones pensamientos malos y cosas así, y que no afecten sus vidas y manifestar pecado, inclusive muerte. Entonces debes ganar la batalla en el interior. Ahora, seamos más diagnósticos. Muy bien, vayamos al interior y les voy a dar algunas categorías en qué pensar. A lo largo de los años he tratado de reducir esto a algo que podamos en cierta manera entender. Permítanme ver si puedo refinirlo un poco el día de hoy. Lo primero que es problemático en el interior es el pecado pasado. El pecado pasado. Nos gusta pensar que una de las bendiciones que Dios nos ha dado es una memoria buena. Ustedes entienden, hay veces en las que le doy gracias a Dios por una memoria mala. ¿Pueden entender eso? Hay tantas cosas. De hecho, la mayor parte de las cosas que he oído en mi vida y visto, me gustaría olvidarlas. ¿No te gustaría olvidarlas a ti? Y ustedes saben, solo queremos una memoria buena cuando alguien dice cosas amables de nosotros o cuando tenemos estas experiencias realmente agradables o cuando estamos teniendo una prueba, un examen. Pero los pecados del pasado son un problema serio, porque tú puedes pecar al acordarte del pasado. Me acuerdo cuando estuve hablando con un hombre en una ocasión que se había casado con una niña cristiana hermosa y antes él había vivido una vida realmente descarriada, llena de inmoralidad. Y fue poco después de su luna de miel que él se casó con esta niña cristiana pura, hermosa. Y yo le dije, bueno, ¿disfrutaste mucho tu luna de miel? Algo así, de manera cotidiana, haciendo plática. Resultó ser bastante profundo. Él dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué? Él dijo, porque simplemente estuve pensando en todas las experiencias sexuales pasadas y simplemente no podía mantener mi mente pura. Con su propia esposa en su propia luna de miel. Es reciclar el pasado. Jóvenes, en este punto en sus vidas, están llenando su almacén de memoria y les voy a prometer una cosa. Si ustedes meten cosas ahí que son pecaminosas, Satanás es realmente bueno en reciclar esas cosas. No es nada más cuando lo hiciste, sino que regresa. Es como las imágenes de esos videos que no deberías haber visto, las imágenes en la internet que no deberías haber visto, las películas que no deberías haber visto, la letra de las canciones que no deberías haber oído, las imágenes
que fueron retratadas de manera vívida en tu mente cuando estabas leyendo algo que no deberías haber leído. Eso no se va, lo hace vívido, memorias vívidas, particularmente si estás sentado en un cine viendo a gente hacer cosas que no deberían estar haciendo y son de varios metros a todo color. Imágenes difíciles de olvidar. Lo que sucede es, te deleitas en la memoria de pecados pasados. No puedo decirles cuántas veces he hablado con homosexuales que han llegado a conocer a Cristo y les he preguntado cómo les va. Inevitablemente, y muchos de ellos se han convertido en Grace Church y ni siquiera sabrían esto. Muchos de ellos se han casado y han seguido con la vida, pero inevitablemente me dicen lo mismo. Simplemente no pueden deshacerse de esas experiencias pasadas. Siguen reciclándolas. Esa es la razón por la que David dijo esto. David le dijo a Dios en el Salmo 25:7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba diciendo, Dios, ¿podrías por favor olvidar lo que yo no puedo olvidar? No lo puedo olvidar. En Ezequiel 23 el Señor condenó a Israel y la manera en la que lo hizo, comparó a Israel a una ramera, una prostituta llamada Oliva, y esto es lo que dijo acerca de la ramera, que fue análoga a Israel. Y cito, Ezequiel 23:19, ella multiplicó sus prostituciones. En otras palabras, ella simplemente se involucró en prostitución multiplicada. ¿Cómo? ¿Cómo es que ella multiplicó sus prostituciones? Escuchen esto. Al acordarse de los días de su juventud cuando ella jugó a la ramera. En otras palabras, él dice, Israel es como una ramera que envejece y lo único que le queda es una vida entera de prostitución que recordar. Y eso es Israel. Israel está plagada por la memoria de toda su juventud y toda la prostitución. Satanás va a tomar la basura de tu pasado, y no tienen mucho todavía del pasado en sus vidas aún, entonces protejan su pasado al proteger su presente, porque siempre van a vivir con ese pasado en el trasfondo potencialmente para ser reciclado. Algunos de ustedes saben exactamente lo que quiero decir. Ustedes se involucraron en un pecado en algún punto. Pueden de hecho tener ese pecado regresando a la mente, pueden aceptar la tentación, entrar a la concupiscencia y volver a saborear esa experiencia pecaminosa de concupiscencia y simplemente reciclarla en su mente. Ciertamente eso es lo que Jesús tuvo en mente en parte cuando Él dijo, si ves a una mujer simplemente para codiciarla, ya cometiste adulterio en tu corazón, y no solo una vez, sino cada vez que reciclas eso. Entonces, ese es el pasado y necesitas protegerlo. Y después está el futuro. Ustedes saben, su mente no solo quiere pecar en el pasado, sino quiere pecar en el futuro también. Realmente es sorprendente. No solo quiere remontarse al pasado y reciclar toda la basura del pasado, sino que quiere inventar pecado para el futuro. Salmo 36 es tan útil. Escuchen lo que dice. Él planea impiedad en su cama. ¡Wow! Estás pensando en una persona con la que no has hecho algo, pero estás pensando en cómo sería si lo hicieras. Literalmente estás pecando a nivel futuro, tramando planes malos. Encuentras eso si lees a lo largo del Salmo 64, Proverbios 14, veamos Proverbios 15, Proverbios 24, hay una sección en Proverbios 6, habla de tramar planes malos, planear maldad. Lo llamamos pecado premeditado, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, su mente es algo aterrador. Entonces tienes que enfrentar los pecados del pasado que se reciclan. Después tienes todos los planes para pecados en el futuro en los que te has permitido involucrarte o pensar. Esas cosas en ambas direcciones se estimulan por cosas que lees, cosas que ves, etc. Algunas veces esos pensamientos no solo son acerca de la lujuria, algunas veces son acerca del enojo. Estás sentado en tu cama pensando cómo vas a vengarte de tu maestro que te dio una C. Estás sentado en tu cama pensando cómo vas a vengarte del hombre, de la persona que te hizo ver mal en cierta situación. Estás pensando en cómo vas a satisfacer tu avaricia o tu envidia al robarte algo. Cómo vas a elevarte a ti mismo en cierto ambiente. Es un pecado de orgullo. Y realmente no lo has hecho, pero estás tramándolo. Y la trama en sí es pecado. Entonces tienes que enfrentar los pecados que se dirigen hacia el pasado y pecados que se dirigen hacia el futuro conforme los planeas. Y después, claro, a la mitad está el pecado presente en tu mente. Y este es Santiago 1. Este es el mundo de fantasía de la mente. La Biblia llama esto la imaginación. En Génesis 6:5 dice que Dios vio el mundo y lo único que vio fue que toda la imaginación de su corazón era de continuo solamente el mal. El pecado tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con fantasías, tiene que ver con ver y codiciar. Es como Proverbios 24:9 dice, el pensamiento de impíos es pecado.
Simplemente el pensamiento de alguna desobediencia, de alguna iniquidad. Simplemente el pensamiento es pecado. Solo el pensamiento. Y esa es la razón por la que regresas a lo que les leí en Santiago 1. El pecado es concebido en esa fantasía, en esa imaginación. Entonces digo, todavía estamos diagnosticando el asunto aquí y la batalla tiene que ser ganada en el interior, en la mente, en la conciencia, en el corazón. Esa es la razón por la que David dijo, crea en mí, ¿un qué? Un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Señor, simplemente lleva a cabo la obra en el interior. Ahora, no es fácil hacer eso, porque pensarías, bueno, ustedes son mayores, no tienen el mismo problema. Bueno, claro, hay cierta madurez espiritual, hay cierta frecuencia decreciente del pecado, hay cierto amor hacia la justicia que se incrementa, pero entre más pasan los años, más grande es el banco de memoria de cosas pecaminosas, y eso puede ser reciclado. Esa es la razón por la que Pablo dijo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la razón por la que Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No fue porque él quería traer puesto una corona, fue porque él quería ser liberado del pecado pasado, presente y futuro que lo asediaba. Esa es la razón por la que el cielo me es atractivo. No me importan, francamente, las calles de oro. Digo, no me mueve eso mucho. Estoy seguro que lo disfrutaré cuando llegue. Realmente no puedo comprender cómo se ve el oro transparente y nunca me he imaginado que una perla sea tan grande como para que sea del tamaño de una puerta entera. Esas son cosas algo interesantes y novedosas, pero lo que me interesa acerca del cielo es la ausencia del pecado. Y ahí es donde David estaba, cuando dijo, crea en mí un corazón limpio. La obra debe concentrarse en el interior y debe ser llevada a cabo ahí. Entonces simplemente estoy tratando de darles el enfoque, jóvenes. Ahí es donde la batalla debe ser ganada. Y si la están perdiendo ahí, saben lo que necesitan hacer. Permítanme darles algunos pasos. Confiesa y deja cualquier pecado que sea un pecado secreto. Estoy hablando en términos prácticos. Aquí de frente, de rodillas, de manera explícita, dile las palabras al Señor. Si nadie está a tu alrededor, dilas en voz alta y confiesa y deja cualquier pecado, patrón de pecado, que está en el interior y que nadie conoce. Isaías 55:7, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja esos pensamientos y comienza al confesar. Despedaza a Agag, no lo dejes vivir. Una analogía del Antiguo Testamento de 1 Samuel 15. Dejaron al rey vivir, que Dios dijo que lo mataran, y entonces él regresó y regresó y regresó, y cada vez que regresaba, él volvió a ser destructivo, y Dios dijo, ¿por qué no lo mataron cuando les dije que lo mataran? Cuando encuentres pecados que están ahí, despedaza a Agag. En segundo lugar, no te expongas a atracciones malas. Job 31:1. Job dijo, hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. Y él dijo, ¿sabes una cosa? He guardado mi pacto. Guarda lo que ves. No estoy hablando de un vistazo o una mirada. Estoy hablando de guardar lo que ves y absorbes. Otro elemento es, aliméntate de la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no ¿qué? Pecar. ¿Saben una cosa? Es sorprendente cuando estás saturado de la palabra de Dios, lo rápido que eso frena las cosas. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, lo cual es lo mismo que estar lleno del Espíritu, exactamente. Estás lleno y controlado por el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios domina tus pensamientos. Aliméntate de la palabra. Aliméntate de la palabra. Digo, puedo decirte, es tan simple como esto. Lo que sale de tu vida está en proporción directa a la ingestión de verdad escritural en tu vida. Y estoy hablando acerca de una ingestión profunda. Entonces comienza con lo negativo, confiesa y deja el pecado, sé específico. Si hay patrones de pecado en tu vida secreta, privada, que nadie conoce, tú trae eso ante el Señor, confiesa y deja esas cosas. Y después evita atracciones malas. Cualquier cosa que incite el pecado. Para algunas personas simplemente no sigas recibiendo catálogos de cosas que no necesitas, sino que eso genera descontento. Digo, hay 1,000,000 de maneras en las que puedes enfrentar eso. Aliméntate de la palabra de Dios y después pienso en Filipenses 4:8. Piensa en cosas justas. Digo, eso es tan práctico como puede ser. Piensa en cosas justas.
todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Digo, si hay algo digno de alabanza, entonces que tu mente se concentre en esas cosas. Encuentra cosas dignas de alabanza, cosas espiritualmente excelentes, cosas que honran a Dios. Otra cosa práctica, cultiva amar al Señor. Cultiva amar al Señor. Yo no puedo entender lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo diría simplemente desde mi punto de vista humano, la influencia más grande en mi vida a lo largo de los años ha sido mi estudio de Jesucristo. Sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. He pasado casi 9 años enseñando Mateo, y después, cuando hice eso, regresé y escribí un comentario de Mateo, y después regresé y escribí las notas en la Biblia de estudio acerca de Mateo. Entonces, he estudiado Mateo, no sé, quizás 10 u 11 años de Mateo, y he pasado varios años estudiando el Evangelio de Juan, y ahora estoy estudiando el Evangelio de Lucas, y he estado, no sé, un par de años haciendo eso, y estudié el libro de Hebreos, el cual exalta a Jesucristo de maneras absolutamente abrumadoras y magníficas. He estudiado el libro de Colosenses varias veces en mi vida, y eso también es una exaltación del Señor Jesucristo. Una de las experiencias más gloriosas que he tenido es estudiar 2 veces el libro de Apocalipsis y enseñarlo 2 veces y de manera completa, y después escribir un comentario de 2 volúmenes también del libro de Apocalipsis. Supongo que si añadieras los 35 años de ministerio, quizás 25 de esos años, he estado estudiando de manera bastante directa a Jesucristo, y después en el resto de las epístolas, como el libro de Romanos, estás tratando indirectamente, y Gálatas indirectamente, y las epístolas tesalonicenses y las otras epístolas también. Pero realmente creo que el contribuyente más grande a la manera en la que mi hombre interior espiritual funciona es mi amor por Jesucristo. Cada pasaje, y no sé si detectan esto, si me oyen predicar de los evangelios, literalmente me encuentro a mí mismo emocionado por el proceso de aprender más de Jesucristo. Cada pasaje en los evangelios, ahora, claro, en Lucas, cada pasaje simplemente abre su belleza y su majestad y su gloria, y digo, me está llevando a un punto en donde, más que la mayoría de la gente, por mucho, digo, porque ¿quién hace esto? Ustedes saben, la gente normal no pasa su vida entera estudiando la semana entera durante décadas, entonces no tienen la oportunidad de entrar en tanta profundidad en las cosas de Cristo como yo. Pero les voy a decir una cosa, el factor más controlador de mi vida es el amor que tengo hacia Jesucristo. Y no es algo sentimental, no es algún tipo de asunto sentimental inducido por alguna emoción. Es esta realidad de quién es y la gloria y la maravilla de su persona y lo que Él ha hecho y cómo Él me amó lo suficiente como para entregar su vida por mí y cómo fui escogido en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuera conformado a su imagen, para vivir en su presencia por los siglos de los siglos y reflejar esa imagen. Y todo lo que se encuentra en eso, todas las características de Cristo, la maravilla de su mansedumbre y gentileza, sin embargo su fortaleza y la combinación perfecta de gracia, gloria, justicia y ternura, y lo ven desarrollándose en cada página de las Escrituras. Para mí, ese es el contribuyente más importante para la victoria en el interior que tengo. Y tengo dificultad con la idea de que el Señor Jesucristo se decepcione de mí.